Adelante, hermana, la oración. Ya, oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, gracias por este momento, gracias por este tiempo maravilloso donde nos unimos por tu amor, Señor. Te pedimos que tú presidas esta reunión, este tiempo, Señor, para conocerte mucho más, para seguirte a ti, Señor, para adquirir conocimientos y tener la plena seguridad, Señor, de que tú eres un Dios grande, maravilloso, y que con tu palabra cada día vamos a ser mejores. Gracias por los que estamos presentes. Gracias por los que no han podido reunirse. Bendícelos, tú sabes el motivo. Te lo dejamos en tus divinas manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Si lo que ven esta transmisión me ven con una mascarilla, que estoy un poquito afectado de la garganta y quiero ser prudente con los presentes, así que bueno, que si pasa algo, pase con la hermana Carmen, no con nadie más. Pero bueno, hoy, continuando con esta serie de estudios acerca de la evangelización, vamos a ver a un título muy interesante que es Contextualizando la evangelización. Así que esto es importante. Hay palabras que yo sé que no son como de uso común, pero creo que son fáciles de entender. Entonces, cuando estamos hablando del contexto, es el entorno de una situación que puede ser lingüístico, puede ser político, histórico, cultural, o etcétera. Por ejemplo, para que tengamos una idea de lo que es el contexto, si yo le estoy hablando a un grupo de dominicanos y yo le utilizo una frase que no es común en mi nación de origen, ellos no me van a entender. Yo recuerdo una experiencia que mi esposa y yo vivimos una vez. Estábamos visitando un hermano, creo que hondureño, y en la conversación, el hermano de repente nos dice, miren, yo tengo 2 hipotes. Y yo miré a mi esposa, pero muy disimuladamente. Yo sé lo que es zapote. En República Dominicana, zapote es una fruta. Pero cipote, nunca en la vida yo había escuchado esa palabra y nos quedamos así. No me atreví a preguntarle nada, pero al cabo de un rato, el hermano dijo, ¿quieren ver la foto de mi cipote? Y con ansiedad le dijimos que sí, para uno aclarar de qué se refería. Y cuando nos enseña son 2 niños. Entonces, ya a partir de ese momento, yo sé que en el contexto centroamericano, un cipote es un niño, ¿ven? Pero por esto es importante que cuando nosotros vamos a evangelizar, y esta noche vamos a ver algo de esto, y hoy no voy a hablar mucho porque mi garganta está hecho un desastre, pero vamos a comenzar lo que sería la primera parte de lo que es la contextualización para nosotros evangelizar a una persona. Es importante tomar en cuenta estos aspectos porque cuando hablamos con alguien, lo más importante es que la persona nos puede entender. Si no nos entiende, estamos perdiendo el tiempo nosotros y la persona también está perdiendo su tiempo. No podemos cambiar el evangelio. Al hablar de contextualización, no estamos comprometiendo el evangelio, porque el evangelio es lo único que transforma el corazón del ser humano, entonces no lo podemos cambiar, pero sí debemos adecuar la predicación a la condición o a la necesidad de un oyente. Digamos que
estamos reunidos entre un grupo de agricultores y queremos hablar de Cristo, nosotros no podemos llegar allí hablándole de los adelantos de la tecnología a un grupo de agricultores, porque sencillamente no nos van a entender, se van a desmotivar y no habrá ningún resultado acerca de esto. Hoy trataremos de ver la predicación del Evangelio de una forma tan diversa y simple que todos la podemos hacer. Y el modelo sale de lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a buscar esta cita, porque hoy vamos a desarrollar parte de ella. 1 Corintios, capítulo 9. Primera Corintios, capítulo 9. Vamos a considerar desde el verso 16 hasta el 23. Yo quisiera que alguien se lea esta cita y la vamos a leer ahora, pero vamos a ir desglosando todo esto. Nos tomará no solo esta semana, sino la próxima también para poder completar esta enseñanza. Así que alguien, por favor. ¿Puedo? Señora Beatriz. Ana Beatriz. Muy bien. Primera de Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, esta hermosa palabra que nosotros acabamos de ver, acabamos de leer, contienen todo lo que nosotros necesitamos comprender para predicar el evangelio en el contexto de la persona que nos esté escuchando. Porque esto es lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo fue tan exitoso? Porque este hombre, donde quiera que llegaba, florecía, y una iglesia, otra congregación. Y no solo esto lo hacía Pablo, bien sabemos nosotros que hubo muchísimas congregaciones que no fueron fundadas por el apóstol Pablo, que son el fruto del trabajo de otros predicadores. Ahora, ellos procuraban todos estos elementos que están aquí. Nosotros bien sabemos que el apóstol Pablo aquí le está hablando a los hermanos de Corinto. Corinto, una ciudad griega, todavía esa ciudad existe, y Pablo les está hablando a ellos. Sin embargo,
nosotros hoy podemos tomar esto que aquí dice, que fue dicho aproximadamente en los años 52, 54 de nuestra era, hace casi 2000 años, y traerlo al tiempo actual y ver de qué manera nosotros podemos aplicar esto al trabajo que nosotros queremos realizar para la gloria y la honra del Señor. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, de este pasaje vamos a extraer 3 partes. Así que lo que hemos visto, vamos a ver 3 partes muy importantes, y cada una de ellas es una enseñanza que nosotros debemos guardar en nuestros corazones. Porque recuérdense de esto, hermano. No vamos a predicar como lo hacía el apóstol Pablo. No tenemos el conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Pero sí, nosotros tenemos el mismo Cristo que tenía Pablo y tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo. Y la pregunta que aquí cabe, ¿será que Dios en aquel tiempo estaba más interesado en que las almas se salvaran que en este tiempo? ¿O siempre Dios ha estado interesado de igual manera en la salvación de las almas? Recordemos, hermanos, que si una persona muere, si no ha aceptado a Cristo, ya no tendrá otra oportunidad. Entonces, cuando nosotros miramos esto, debemos entender que la predicación del evangelio tiene una prisa. Cuando predicamos el evangelio, debemos hacerlo con prisa, en el sentido, no, la prisa no es en el método para presentarlo, sino yo sé que si no le hablo de Cristo a una persona y esa persona muere, se va a perder para siempre. Si le hablo de Cristo y acepta a Cristo y la persona muere, se salvó para siempre. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de procurar. Y lo primero, y vamos a estar otra vez leyendo verso a verso para ir sacando estas enseñanzas. Lo primero es que la evangelización se debe presentar con humildad. Así que es lo primero que vamos a aprender esta noche. Vamos a leer otra vez, y quisiera que alguien, Ana Betsy, que iba también a leer, el verso 16, vamos a leerlo otra vez. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Noten la expresión del apóstol Pablo. Él dice, bueno, y yo pregunto, ¿era Pablo famoso? ¿Diría que Pablo era famoso? ¿Lo sería? ¿Sí? Sí, lo era. Era una persona muy, imagínense, Pablo, hoy nosotros decimos, y creo que estaba en un grupo de pastores y decían, si Pablo hubiese tenido una moto en aquel tiempo, porque este hombre a pie anduvo el mundo casi, predicando, llegó a lo que hoy conocemos como España, predicando, y de todo aquel del Medio Oriente, de Israel y toda aquella parte. Y él mismo dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Lo que quiere decir, era un hombre famoso. Sin embargo, Pablo acá nos da una enseñanza, y es que él predicaba el evangelio con humildad. Miren lo que él dice en este verso 16, que si él anuncia el evangelio, ¿qué dice? No tengo por qué gloriarme. Buscar gloria propia, buscar el estrellato. Nosotros como predicadores no somos estrellas, somos siervos de Dios. Las estrellas están en otro lugar donde hay espectáculos.
y donde hay ese tipo de cosas. Entonces, miren, lo primero es que al predicar el evangelio debemos hacerlo con humildad. No nos podemos acercar a alguien para demostrarle que nosotros somos los mejores cristianos que hay. Si nos vamos a acercar a una persona y la actitud nuestra es demostrarle, mire este perdido, no, pero yo soy un santo. Eso no es la manera correcta de poder presentar el evangelio de Cristo. La persona debe considerarse con humildad. Tampoco imagínese que nos acercamos a alguien y lo hacemos para hacerle notar lo importante que nosotros somos en la congregación donde servimos. Por ejemplo, si mi esposa y yo vamos a evangelizar a una persona, sería un error gravísimo. Lo primero decirle, no, porque nosotros somos fundadores de la congregación. Esa congregación es fruto de nuestra visión y de nuestro trabajo. Eso no llega a ningún lugar. Si eso es totalmente carnal. No, eso no es lo que Dios quiere que se trate en ese tipo de cosas. Cuando yo le digo esto a una persona y la persona piense un poquito, usted sabe lo que va a hacer, va a rechazar inmediatamente la predicación, porque va a ver en mí una actitud de grandeza, de altanería, no de humildad. El evangelio debe ser presentado con humildad, una actitud humilde. Nosotros somos servidores del Señor y lo único que estamos haciendo es haciendo con otros lo que un día hicieron con nosotros. Y cuando pensamos, nosotros fuimos salvos, pero ¿merecíamos nosotros la salvación? No la merecíamos. El Señor, por su gracia, nos dio la oportunidad. ¿Y lo hizo cómo? Lo hizo a través de alguien que nos habló de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Hacer lo mismo. Así que es lo primero que nosotros vemos aquí. La evangelización se debe presentar con humildad. Tampoco podemos evangelizar a alguien queriéndole demostrar que su religión es falsa y la nuestra verdadera. Aunque nosotros sepamos que es así. Yo converso con mucha gente que sé que están en un error completo. Pero yo no puedo decirle a una persona, usted está equivocado, la religión suya es del diablo y la mía es de Cristo, de Dios. Porque aunque sea la verdad, esa persona me va a cerrar la puerta. Si yo voy a una casa y yo le digo esto a una persona, me van a pedir o me van a sacar o me van a pedir amablemente que me vaya. Si no es que me sacan. Así que es importante, hermanos, de que haya otro tipo de actitud. Todos estos detalles son cosas que hay que tomarlo en cuenta al momento de evangelizar a una persona. ¿Para qué? Para que se nos abra la puerta. Así que no podemos entrar en esa situación. El objetivo de la evangelización es presentar el evangelio tal y como Cristo lo enseña. Así que, ¿qué es lo primero que estamos viendo acá? Lo primero es que se debe presentar la predicación con humildad. Vamos a ver, algunas palabras, algunos comentarios. Van a tener que ayudarme hoy porque mi garganta está al explotar. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué piensan acerca de esto? De que la evangelización se debe presentar con humildad. Comentarios. Mano Denis. Pastor, hermano, yo creo que cuando uno parte desde la posición del amor de Cristo, me refiero, entonces lleva ese mensaje, como dice Pablo, por una necesidad de compartir este amor, este mensaje. Entonces ahí no prevalece el ego o la vanidad, ¿no? Y pienso yo que
Sí, es un gran error cuando uno quiere contar experiencias propias. Si bien es cierto, uno puede tener un testimonio personal y es importante, pero el hecho de que a veces yo he visto gente que se pone como ejemplo en todo, y a veces eso puede caer antipático a la gente, ¿no? O sea, la gente no quiere ver lo brillante que soy yo, sino la idea es presentar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando uno lo toma desde que yo tuve una experiencia con Cristo y el amor de Dios ha llenado mi vida, entonces se vuelve como más natural. Incluso hasta uno puede contar un testimonio personal, pero no será percibido como que yo estoy en esta posición más elevada y tú estás más abajo, ¿no? El testimonio que uno pueda presentar a los demás debe glorificar a Cristo. Lo que él hizo en la vida de uno, no que lo que entiende que yo ahora soy importante porque tengo a Cristo, sino que él es importante en mi vida. Amén. Hermano, es que si algo somos es porque Dios lo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué tiene el ser humano bueno? Nada. Nada. Lo único bueno que tenemos lo hemos recibido del Señor por su gracia, por su misericordia. Y es sobre ese paradigma que nosotros debemos vivir y debemos predicar el Evangelio. Vamos a ver. No sé si alguien en Zoom quiere opinar algo acerca de la evangelización. Se debe presentar con humildad. Parece que no hay opiniones. Bueno, pues vamos a ver lo segundo que vamos a estudiar acá. Hay recompensa por evangelizar. Y yo creo que todos nosotros, salvo Marianita, yo sé que no ha visto esto, esas películas antiguas donde se pone una recompensa por la captura de alguien, ¿verdad? Se busca. Había una recompensa por capturar a esa persona, ¿verdad? Se pagaba. Ahora, miren, esto es interesante. Cuando una persona evangeliza, es recompensado por evangelizar. Y esto es algo que tal vez nosotros no nos detenemos a analizar a este punto. Vamos a ver lo que dice el verso 17. Alguien, por favor, que se lea el verso 17. Le oigo, pastor. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que, hermanos, que debemos comprender que después de nuestra propia salvación, lo más importante es que la salvación de los demás, ¿o no? Después de nuestra propia salvación, ¿qué es lo más importante? La salvación de los demás. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del amor al prójimo? ¿Qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que yo quiero para mí, debo quererlo para los demás. Entonces, si yo quiero la salvación, yo quiero a Cristo, yo quiero librarme del lago de fuego, debo querer que las demás personas también se libren de la condenación. Ahora, cuando nosotros vemos este verso 17, dice, la expresión de buena voluntad, aquí, porque dice que si predico el evangelio de buena voluntad, esto refleja que lo estamos haciendo de manera intencional. Por ejemplo, en una casa, un padre o una madre le dice al hijo, mira hijo, arregla tu cuarto. Y normalmente los hijos, ¿cómo lo hacen? ¿De buena voluntad o de mala voluntad? Lo hacen de mala voluntad. Aquí yo estoy en la nueva versión internacional. Y hay una variante ahí que me deja un poco con la quietud, ¿no?
porque Pablo aquí dice, en efecto, en el versículo 17, en efecto, si lo hiciera, perdón, en el 16, dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y ahí dice, ay de mí si no predico las buenas noticias. Entonces, yo entiendo aquí que dice que él está bajo la obligación de hacer. Tiene la obligación de hacerlo. Sí. Y en el 17 dice, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, es como que pone un contraste, ¿no? Si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, que es lo que él dice que lo está haciendo, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Entonces, lo que me deja pensando es que él dice, o sea, yo si lo haría por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero lo estoy haciendo por obligación, porque es lo que tengo que hacer. Yo, cuando estaba viendo este punto, consulté varias versiones y hay una versión que dice, bueno, es lenguaje sencillo, la Biblia es lenguaje sencillo. Y allí señala que Pablo está diciendo, bueno, miren, yo tengo que predicar el evangelio y yo no estoy tratando de procurar ningún beneficio personal con predicar el evangelio, que es también otro detalle muy importante. Al predicar el evangelio no se trata de solo desarrollar algo para buscar un propósito en la persona. Puede ser fama, puede ser dinero, puede ser lo que sea, sino poder glorificar al Señor Jesús. Ahora, lo que leyó el hermano Denis, esa versión, vamos a continuar con el ejemplo de la casa y del muchacho que se le dice, tiene que arreglar tu cuarto. La pregunta es, tiene que arreglarlo, ¿verdad? Lo puede hacer feliz, pero lo puede hacer medio disgustado, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que arreglar el cuarto. Oye, tú no me sales de ahí hasta que ese cuarto no esté arreglado. Entonces la pregunta es, ¿qué le queda? Arreglarlo. Que lo haga, es mejor si lo hace gustoso, ¿verdad? Es mejor si lo hace feliz, lo disfruta y todo estará bien. Y si lo hace feliz, aunque es su deber hacerlo, que es lo que plantea Pablo, es decir, yo tengo que predicar como quiera que sea, hermano. Hay que predicar la palabra de Dios. Pero si yo lo hago de buena gana, voy a tener ese resultado aparte especial. Por ejemplo, volviendo a tomar el ejemplo de un hijo, que un padre le dice, mira hijo, lávame el auto, un ejemplo. Ok, el muchacho tiene que apoyar a su papá en cuanto a esto. Pero ok, ¿el padre le va a pagar al hijo por lavarle el auto? No, no le va a pagar. El hijo está en el deber de hacerlo, sí, está en el deber de hacerlo. El padre le está pidiendo algo. Pero ¿qué pasa? Que el padre ve cómo ese hijo va feliz y toma una manguera y comienza a lavar el auto, lo lava muy bien, le da aspiradora, se lo pone muy bonito, le pone un poquito de olor. El padre no tiene que pagarle, pero probablemente cuando el hijo le diga al papá, yo necesito $100 para tal cosa, que es casi seguro, el papá está comprometido a darle el dinerito. ¿Por qué? No se le va a olvidar con el gozo, ya saben Marianita, y con el gozo que ese hijo hizo aquello, ¿ven? Ahora, y aquí está la parte, hermano, todo cristiano está comprometido en predicar el evangelio. Pero la pregunta es, ¿vamos a hacerlo de buena gana? O también aquí menciona la expresión de mala voluntad. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? No. Dice de buena voluntad y aquí dice de mala voluntad. Ajá, mala voluntad. En el 17, ¿qué piensan, hermanos, acerca de esto? De mala voluntad. Y yo di algunos ejemplos, pero vamos a ver, ¿qué piensan? Quiero ver qué ustedes opinan acerca de esto. ¿Cómo se puede predicar el evangelio de mala voluntad? Solamente para, vamos a decir, hacerlo sin amor, diría yo, sin amor, sino simplemente porque
saben que eso es lo que el Padre quiere, Dios, su Padre, para quedar bien con Dios. Eso es lo que pienso que sería de mala voluntad. Y, o sea, no por amor, sino para quedar bien. Ok, miren hermanos, pensemos que un borracho se le acerca a otra persona y le dice, mira, Jesucristo te ama, cayéndose así de la borrachera. Es una verdad, ¿o no? Lo que le está diciendo. Pero lo está haciendo de la forma buena. Pero lo está haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo de que los borrachos prediquen el evangelio, que un ladrón vaya a atracar a una persona, a robarle a una persona y le diga, mira, yo te voy a robar, pero recuérdate que el Señor te ama, pero yo te voy a llevar. O sea, no, estas cosas no están ligadas con lo que es la verdadera presentación del evangelio. Ahora, de buena voluntad es de manera intencional. Es la parte que puedo entender. Es de forma intencional cuando yo preparo todo, cuando yo diseño un plan para llegar con el evangelio de Cristo a una persona que esté en necesidad. Cuando yo miro al vecino que necesita una ayuda, yo digo, oh, déjame ayudar al vecino, pero luego mi propósito es que compartirle el evangelio de Cristo. Entonces, lo estoy haciendo de buena voluntad. Ahora, no sé si esto de buena voluntad tiene que ver también con el hecho de que es como natural, porque la experiencia que uno tiene con Cristo, uno la quiere compartir. Y cuando, digamos, si lo comparamos con algo material, digamos, ¿no? Entonces, si yo como una buena comida en un lugar, yo como que lo va a recomendar. Lo recomiendo, ¿no? Pero digo, si yo tengo una experiencia con Cristo, a veces el contar esa experiencia a otros es algo natural, de buena voluntad. No lo hago porque me siento obligado, sino porque es algo que fluye a hacerlo, ¿no? De buena voluntad. Sí. Es decir, hermanos, el cristiano tiene que entender que después de ser salvo, lo que Dios quiere que los otros se salven. ¿Y cómo se salvan? A través de la predicación de la palabra. No hay otra manera. Aquí lo más importante es entender que un día tendremos que darle cuentas a Dios, que es la parte que aquí señala. Un día tendremos que darle cuentas a Dios. Y cuando nosotros le decimos a las personas, aún sin ser cristianos, ¿usted cree que un día los seres humanos van a darle cuentas a Dios? Dicen que sí, la gente, aunque no lo crean, aunque no estén claros en cuanto a esto. Ahora, el cristiano, la pregunta es, ¿se detiene a pensar que un día tendrá que darle cuentas a Dios? Entonces, allí es donde se verán los resultados, si lo hice de buena gana o lo hice de mala gana. ¿Cómo yo compartí el evangelio? ¿De qué manera? Una persona que no conoce a Cristo va a mirar a Jesús a través de nosotros. Si una persona no conoce a Cristo y es maltratada por un cristiano, ¿qué va a decir de los cristianos? Que todos son malos. Y bien nosotros sabemos que eso no es cierto, pero sin embargo la persona está tomando ese modelo y cuando se le hable de Cristo va a decir, no, Cristo no es bueno. Es como sucedió con una etapa de la historia donde algunas personas se levantaron y decían, Dios no existe. ¿Por qué? Porque los que predicaban a Dios llevaban una vida terrible. Esto fue lo que provocó la Revolución Francesa,
en el siglo XIX, que había un grupo de personas que era supuestamente lo que representaban a Dios. Pero esta gente le arrebataban las propiedades a los otros, como tenían el poder, se arrebataban las propiedades a los otros. Hacían lo que se les antojaba, todo tipo de crímenes, todo tipo de extorsiones y todas estas cosas. Entonces, había un grupo que está viendo esto y dice, no, Dios no existe. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si esta gente dicen creer en Dios y están actuando de esta manera, entonces Dios no puede existir, porque Dios no puede ser tan malo, tan perverso como esta gente lo representa. Así que, hermanos, hay un detalle importante. Un día vamos a tener que darle cuentas a Dios y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Así que, por esta razón, debemos entender, cuando usted y yo predicamos a Cristo, no lo hacemos para que Dios nos devuelva algo, pero Dios nos dará una recompensa un día. Y ese es el enfoque que tiene el apóstol Pablo. Él dice, yo tengo que agradar a Dios. Yo tengo que honrar a Dios con lo que estoy haciendo, porque de cualquier manera que sea, tengo que predicar a Cristo, ¿verdad? Él entendía esto y él decía, entonces, ¿por qué no hacerlo de buena gana si tengo que hacerlo? Es como, digamos, una persona en su casa que sabe que tiene que limpiar la casa. Por donde quiera que comience, arranque, porque tiene que hacerlo. Entonces, para hacerlo disgustado, dándole una patada a la silla que encontró en el medio, tirando aquello, pues mejor hágalo contento. Y es lo que Pablo aquí nos quiere referir a nosotros. Hermanos, repito, después de ser salvo, lo más grande es la salvación de otros. Que otros conozcan al Señor es la parte más importante. Y lo tercero que vamos a ver esta noche es que Pablo compartía el evangelio en el contexto de todas las personas, y a esto le vamos a dedicar hoy la última parte de este estudio bíblico, y ahí estaremos también en la próxima semana porque hay mucho que decir acerca de esto. Vamos a ver los versículos desde el 19 hasta el 22. Así que vamos a leerlo otra vez. Verso 19 hasta el 22. ¿Alguien? ¿Anabel? Gracias. Versos del 19 al 22. Y dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para los que están sin ganar la ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a Pablo predicando donde, en el contexto de quién, de los demás. Así que, ¿está Pablo alterando el evangelio aquí? No, él está predicando el evangelio, pero lo está haciendo en el contexto, el ambiente de las personas. Ahora, hay algo importante aquí que debemos tomar en cuenta porque tenemos los extremos en estas cosas. Hay personas, y alguien me dijo que entró a una iglesia una vez y se sentó al lado de otra persona y la otra persona se paró y se sentó en otro lugar. Y es porque él, se trataba de un hombre, no sé, parece que no tenía muy buena imagen, muy buena fama. Entonces va a una iglesia, se sienta al lado de alguien y la persona se fue a otro lugar. La pregunta es ese el evangelio de Cristo?
¿Dónde tiene que ir un pecador? A buscar ayuda a la iglesia. La iglesia es un hospital de enfermos. Un hospital no puede rechazar al paciente. Por ejemplo, no importa el aspecto que tenga un paciente, si va a un hospital por una emergencia, lo van a atender, porque eso es lo que hace un hospital, atender a la gente que está en necesidad. Una inquietud y de pronto un comentario aquí era, hace un tiempo mis hijos estaban congregándose en un grupo de jóvenes y entonces conversábamos con ellos y me dijo una vez mi hija que había había unas personas, unas chicas lesbianas reuniéndose en el grupo. Y me preguntaban mis hijas si, o sea, cómo actuar en ese contexto con ellas, ¿no? O sea, porque por un lado ellos se veían que si es que confrontaban su situación era como apartarles de la iglesia, pero por el otro lado si no decían y les dejaban libertad era como dar la apertura y como normalizar una conducta que para nosotros es pecaminosa. Entonces era como tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Por un lado de denunciar lo que desde la perspectiva bíblica está mal, es pecado, pero por el otro lado no rechazar al pecador, ¿no? Entonces, ¿y cómo adaptarnos ahora en un mundo que especialmente este movimiento LGBTI ha tomado tanto impulso Y le han puesto como 30 letras más. Sí, y etcétera, hay que decir. Sí. Pero, o sea, por lo que yo puedo apreciar, están por todos los lados y a veces hasta uno debe tener un poco de cuidado en cómo ya se expresa porque lo sienten como ofensivo. Y está a la defensiva, ¿no? Entonces, pero con nosotros como iglesia, y no me refiero solamente aquí a los domingos, sino en general en donde nosotros estamos, ¿cómo tratar también con esas personas para que, por un lado, no sientan que sin el afán de no querer juzgarles, puedan entender que aceptamos su conducta, ¿no? Entonces, medio complicado. Bueno, Pablo, y es la enseñanza que estamos viendo hoy, procuraba presentar el evangelio en el contexto de cada persona. Ahora, el propósito no era ser igual a ellos, sino ayudarlos a cambiar de vida. Porque, por ejemplo, alguien dice, bueno, si tú quieres alcanzar a la gente que anda perdido en la calle, en los vicios, tatúate y anda vestido como ellos y todas esas cosas, y tú les podrás llegar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, el poder transformador del evangelio no consiste en que yo me parezca físicamente a una persona que está en una situación, porque entonces en ese caso, para yo ayudar a los borrachos a salir del alcohol, tengo que ponerme a tomar alcohol con ellos. Y pastor, solamente quería concluir con esto, decir que uno puede tener amor y recibir a la gente, pero llega un momento en que el evangelio confronta al pecador. Y la gente que realmente está siendo tocada por Dios va a acceder a un cambio de vida. Pero si quieren insistir en su pecado y estar en el contexto de la iglesia, o sea, uno tiene que ser también clave en eso. Por supuesto. Porque, hermano, ¿cuál es el propósito de la predicación? Que el pecador se aparte del pecado. No que sea consentido y que el pecador diga, bueno, aquí estoy bien, me siento cómodo, aquí me aceptan todo, entonces como quiera soy salvo. La persona solo se salva, se acepta a Cristo, y para aceptar a Cristo tiene que arrepentirse de su pecado. No puede ser salvo y continuar con la vida que ha estado llevando porque no hay ninguna transformación. Entonces, el propósito de Pablo, repito, no era ser igual que ellos, sino ayudarlos a cambiar de vida. Por ejemplo, hermanos, si una lesbiana, un homosexual tiene hambre, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que debemos darle de comer. O sea, yo no tengo que mirar si es o lo que es. Yo no tengo que ver qué aspecto tiene. No.
no, esto no es una condición. La condición mía, yo tengo que amar al prójimo. Ahora, yo amo a esa persona. Y si me necesita, tengo que ir a su lado. Pero tengo que mostrarle lo que la palabra de Dios dice de su vida pecaminosa. Hay otra cosa también, y es que a veces nosotros hacemos más grave un tipo de pecado que otro. Y delante de Dios todos los pecados son iguales. Si nosotros vemos el listado que aparece en algunas partes de la Biblia, encontramos que donde está el criminal también está el mentiroso y está el hipócrita. Y la verdad es que el hipócrita puede pasar hasta desapercibido y el mentiroso, porque eso no parece ser tan grave. Sin embargo, es un pecado al mismo nivel que cualquier otro pecado que nosotros consideramos que es horrendo. Pablo quería llegar a la mayor cantidad de personas que fuesen posible. ¿Y cómo lo hacía él? ¿Cómo lo hacía? Predicando el evangelio en el contexto de cada persona para poder llegar a esa persona, para poder llegar a esas vidas. En un tiempo cuando existía la esclavitud, Pablo intencionalmente se identificaba con los esclavos. Quiero que entiendan esto. Hoy esto no existe así de manera legal. Hay gente que son esclavizados y sabemos que hay gente que, por ejemplo, hay mujeres que son sometidas a la prostitución y la obligan y tienen que servir allí sin escapatoria. Eso es un tipo de esclavitud. Hay, por ejemplo, casos de jóvenes que son tomados por algunas bandas criminales y a la fuerza son sometidos a ser miembros de esas bandas criminales. Son esclavos, son personas que ese es un tipo de esclavitud. Ahora, lo que estamos viendo, y yo voy a tocar este punto porque la semana próxima vamos a entrar en mayor detalle acerca de esto. Mira lo que dice el verso 19. Quisiera que alguien se lea este verso 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así que, ¿qué dice Pablo? Que siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo. Un siervo que es un esclavo. Entonces Pablo, miren, hay un esclavo que Pablo ganó en la cárcel para Cristo, se llamó Onésimo. Onésimo era propiedad de un hermano de la iglesia llamado Filemón, que es una epístola que el apóstol Pablo escribe. Entonces, Pablo, ¿cómo se le puede predicar a una persona que es esclava y decirle, oye, tú vas a tener libertad en Cristo? Es solo si Pablo le dice, es que yo era esclavo del pecado y Cristo me ha liberado. Entonces, la liberación que Cristo le ofrece es la liberación del pecado. Pero hay que ponerlo en el contexto para que el mensaje pueda ser entendido. Porque le podía dar Pablo la liberación legal a un esclavo. No podía, a menos que él no pagara. Que no pagara con dinero y comprara la libertad de una persona. Ahora, vamos a ver, olvidándonos de Pablo, ¿cómo podemos traer esto al contexto nuestro? ¿Cómo podemos? Hay gente hoy que vive en estado de esclavitud. cierta forma, o sea, sí, el pecado tiene esclavitud. ¿Cuánta gente con vicios, con adicciones? ¿Qué son? Esclavos. Y yo creo que a veces el sistema que vivimos, especialmente aquí en Estados Unidos, el sistema económico tiende a esclavizar mucho a la gente en la parte económica. ¿O sí?
y se crea un estado de dependencia, que eso es. Entonces uno compra algo y tiene que comenzar a trabajar y uno no puede dejar de trabajar porque tiene que pagar lo que compró y pierde la libertad porque ya tiene que pagar lo que ha comprado. Y hay gente que se puede pasar toda la vida comprando cosas sin tener nada, porque hay un sistema aquí. Hay un sistema aquí que la persona tiene todo y no tiene nada, porque todo le pertenece a alguien. Y realmente, si deja de pagarlo, todo lo que tiene lo va a perder, es decir, otro es realmente el dueño. Y la persona debe de ser consciente de esta realidad. Ahora, Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pablo se presentaba como si él fuese esclavo para poder predicarle a los esclavos de aquella época que era legal. Ahora, la pregunta es, ¿podemos trabajar con personas que tengan vicios o adicciones? ¿Podemos trabajar? ¿Esto lo pueden hacer todos los cristianos o no? Cualquier cristiano puede hacer esto. Ahora, no como ministerio, y aquí entra otra parte muy interesante, en la evangelización. Hay gente que desarrolla un ministerio. Por ejemplo, hay personas que Dios lo llama a trabajar con adictos y fundan una institución y Dios le provee para un lugar donde le dan comida, le dan alojamiento. Es decir, esto es que un ministerio que una persona desarrolla. Ahora, ¿todos podemos hacer ese ministerio? No, pero todos podemos ayudar a una persona esclava del pecado a salir de esa esclavitud. Y es la parte que debemos entender nosotros. El cristiano está capacitado por Dios para poder hacer ese trabajo. Así que... Y pastor, yo creo que también Pablo, o sea, yo lo entiendo más bien como Pablo diciendo, tomando una posición de empatía con el pecador, o sea, tratando de entender su situación. Porque a veces uno podría caer en el hecho de juzgar muy fácil a una persona, pero no entiende lo que pasa en su vida atrás de todo eso, ¿no? O sea, siempre se viene a la mente lo de la mujer en el encuentro con Jesús en el pozo, ¿no? Entonces, Jesús no le juzga, Jesús conversa con ella, le da apertura y cambia su vida. Pero detrás de esa mujer había toda una situación dura, difícil. Y yo creo que tal vez eso, yo lo entiendo cuando Pablo dice, me he hecho a ellos, me he hecho de esto, me he hecho de esta forma, pero es como tratar de entender las situaciones de la gente también con la que uno va tratando, porque a veces uno ve desde afuera y parecería que todo está bien, pero atrás hay muchas cositas, ¿no? Sí. Hay un deportista que voy a omitir el nombre, que es de lo más famoso, pero tiene un problema de carácter, ha ido moldeándose un poquito, pero ha tenido fuerte problema. Y sin embargo, y uno mira el aspecto de ese deportista y uno ve que parece ser una persona como agresiva, y bueno, yo estaba observando eso, pero el día pasado mi esposa estaba chequeando algo y estaba leyendo la historia de la vida de ese deportista. Su mamá lo tiró a la calle a la edad de 13 años. La señora, por estar envuelta en drogas, en vicio, no valora a su hijo, lo tira a la calle y él tiene que andar con sus amigos en la calle. Y tiene que vivir esa vida y pasar tantas penurias. Imagínense un muchacho de 13 años teniendo que salir adelante. ¿En qué cosa no se va a meter? Sin embargo, alguien lo encontró y tenía talento. Y lo ayudó y ha sido la persona que le ha servido de mentor. Y tiene uno de los mejores salarios como deportista. Entonces, cuando uno mira el aspecto de esa persona, uno dice, wow, esa persona parece difícil, pero vamos a ver lo que está detrás, lo que ha vivido, lo que ha pasado, hermano.
Y como dice el hermano Denis, nosotros debemos sentir empatía, ponernos en el lugar de otros. Si a nosotros nos hubiese tocado vivir ciertas circunstancias, ¿qué seríamos? ¿Qué habría sido de nosotros? Así que es importante que nosotros, repito, hermano, no estoy diciendo que nosotros nos confabulemos con el pecador y que le digamos a la persona, bueno, mira, como tú has tenido un pasado difícil, yo creo que está justificado todo lo malo que tú quieras hacer. No, tiene que arrepentirse del pecado. Nosotros debemos ser que amorosos con ellos, entender que Dios nos ha llamado para que nosotros nos pongamos en el lugar de ellos y le demos gracias a Dios porque no estamos ahí, pero pudimos haber estado. Nos pudo haber tocado a nosotros de esa manera. También hay personas que llevan una vida pública aparentemente libre de adicciones, pero en su vida privada están esclavizados. Y de verdad, hermano, que a veces conversando con mi esposa yo digo, el mayor consumo de droga del mundo lo produce esta nación. Por eso no se acaba el narcotráfico, porque el problema es el consumo. Ustedes saben que si alguien compra una cosa, va a encontrar a otro que se la venda. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Si alguien demanda algo, va a tener oferta. Ahora, la pregunta es, hay tanta gente que aparentemente lleva una vida social, una vida honorable, profesionalmente, socialmente, pero su vida privada es una podredumbre completa. Entonces, ese tipo de personas que son esclavos. Podemos dar con ellos. Pueden estar esclavizados por el alcohol, el tabaco, por las drogas, la pornografía, el homosexualismo, los medios electrónicos, en fin. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de personas, ¿qué es lo que debemos nosotros creer? Y es lo que nosotros debemos estar seguros. Y es esto, no intentemos cambiar a una persona. Es lo primero. Esa no es nuestra tarea. La tarea nuestra es presentar el evangelio. ¿Qué es lo que va a pasar? Debemos presentar, y con esto concluyo en esta noche, debemos presentar el evangelio tal y como dice la Biblia. Vamos a ver, y esta es la última cita, Romanos, capítulo 1, verso 16. Vamos a ver lo que nos dice. Romanos, capítulo 1, verso 16. Yo les recomiendo que usted se aprenda de memoria este texto, porque es un texto de esos que determinan lo que puede ser el resto de nuestra visión en cuanto a la evangelización. Romanos, capítulo 1, verso 16. Está antes de Corintios. Inmediatamente antes. ¿Alguien, por favor? Ok, la hermana Beatriz. Ya. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, usted no puede transformar la vida de nadie, pero sí debe estar seguro que lo va a hacer el poder de Cristo. Así que ahí no hay que tener ninguna duda. Yo comparto el evangelio y no importa la condición de la persona, debo creer que el Señor lo puede transformar, que Él lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de quiénes? De aquellos que creen. ¿Y cómo creen? Si yo les predico. Eso es lo que dice en el capítulo 10 de Romanos. Dice que cómo oirán si no se les predica. Así que, hermanos, es importante entender esto, porque quizás a veces nos encontramos con personas que nos confiesan ciertas cosas
Y uno dice, Dios mío, pero esto es difícil. Recuerde, la misión suya es compartirle el evangelio, orar por esa persona, déjele la obra a Dios, la obra de transformación. Por eso hay gente que no evangeliza porque se detiene ante este obstáculo. ¿Y qué hago yo con esta persona? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo yo hacer con una persona? Nada, porque ni siquiera mi carga mía yo la puedo llevar. Tengo que depositarla a Cristo. Ahora, yo no puedo hacer nada, pero el evangelio sí. ¿Y qué yo soy? Portador del evangelio de Cristo. Él me ha llamado a compartir su palabra. Así que no importa lo grave, no importa lo difícil, no importa lo horrendo, no importa lo corrompida que esté una persona, vamos a compartir el evangelio. ¿El evangelio es qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario final.